Hablemos de Francia Márquez. Editorial El Colombiano, titulado La cantada de tabla de Francia. Después, Gustavo Petro y Francia Márquez, consecuencias de una ruptura de relaciones. De la opinión. Esto es MG Noticias, hoy es domingo 9 de febrero de 2025. Y empezamos. La cantada de tabla de Francia. Más allá de los dedos en la llaga que puso o de la cantada de tabla, Francia Márquez también dejó en evidencia que el gobierno de Gustavo Petro la ha maltratado. Editorial El Colombiano. Desde hace meses los colombianos nos hemos estado preguntando dónde está la vicepresidenta Francia Márquez. Esa figura, dotada de carisma, había arrancado con gran ímpetu, pero en la medida en la que avanzaba el gobierno de Gustavo Petro se fueron viniendo a menos y opacando. Sus apariciones se volvieron muy esporádicas y poco potentes. Su voz no tenía el impacto de antes y no está muy claro cuál es el papel que desempeña el Ministerio de la Igualdad. Pero todo cambió en el caótico Consejo de Ministros del martes. Francia habló duro, con dolor y valentía, y dejó al descubierto varios de los graves problemas del gobierno de Gustavo Petro: la corrupción, la inseguridad en la que vive el país y esa extraña y no aclarada relación con el recién nombrado jefe de despacho Armando Benedetti. La vicepresidenta se desahogó y sacó a la luz pública muchas de las cosas que tenía atragantadas en más de 2 años y medio de gobierno. Hay que recordar que tras conseguir el segundo puesto en la consulta al pacto histórico con 783.163 votos, a la líder APRO de Suárez Cauca le correspondía ser la candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, tras llegar al gobierno, su estrella se fue apagando. De la líder aguerrida, que veía muy poco y se convirtió en protagonista de noticias por su tono contestatario, Francia saltó a los titulares por invitar a vivir sabroso, por decir de malas cuando se le preguntó por el uso de un helicóptero para sus traslados, y por afirmar que si fuera blanca y de élite no la criticarían. No sobre decir que a Francia no le ha quedado fácil ser parte de este gobierno. Primero Roy Barreras quiso sacarla de la candidatura. Luego, Petro no la quiso poner al frente del Departamento de Prosperidad Social como ella lo pidió. En su momento, fuentes de la Casa de Nariño contaban que Petro solo accedió a darle algún cargo a Francia por la insistencia de Alexander López, director hoy del DNP, y porque en algún momento se dio una coyuntura en la que para Petro era útil salir abrazado con la más destacada figura afro de su gobierno. Solo un año después le creó el Ministerio de la Igualdad, en medio de críticas por el presupuesto que iba a manejar, cerca de 2 billones de pesos, y el aumento de la burocracia en 744 funcionarios, 5 de ellos viceministros. La Corte Constitucional tumbó la creación del ministerio en 2024, pero le dio vía hasta el 2026. De manera entonces que este 4 de febrero Francia Márquez volvió a mostrar el talante frentero y recio que la ha caracterizado. Temblando en su silla y con voz entrecortada, dijo que le dolía que el gobierno que ayudó a elegir se presentaran muchos actos de corrupción, que le dolía saber que su familia en Cauca estaba pasándola peor que con los gobiernos anteriores y se quejó porque la pusieron al frente de una entidad que tuvo que crear desde cero y donde solo recibió un papel con designación. Me interesa responderle a Suárez Cauca, a mis tías que estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, diciéndome: Francia, ¿qué hacemos? Nos vamos a matar aquí. Y siguió hablando duro. Reclamó que Laura Sarabia le respetó al punto de tenerle que recordar que estaba hablando con la vicepresidenta y reprochó la decisión de Petro de haber llevado a Benedetti como jefe de despacho. Al final, un poco más calmada, Francia Márquez lanzó otra carga de profundidad. Hay una cosa en la que yo espero estar equivocada, presidente, y es que no esté llegando gente aquí usando chantajes para contribuir a socavar un sueño que es un proyecto de país. Si bien no utilizó el nombre de Armando Benedetti, muchos interpretaron que se refería a él.
porque es conocido que el nuevo jefe de despacho presidencial se encargó de dejar claro que tiene secretos muy malucos de la campaña de Gustavo Petro en los audios que filtró a la revista Semana. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa mondá. Tú, que no sabes de historia, lee cómo empezó el proceso 8000. Le decía Benedetti a Laura Sarabia. Con tal que uno diga, mamando gallo, quién fue que puso la plata aquí en la costa. De hecho, que la vicepresidenta Francia Márquez utiliza la palabra chantaje, revela que en el mismo gobierno hay terribles sospechas de por qué el presidente Petro defiende como lo está haciendo al ex senador, incluso sin importarle mucho sacrificar a quienes han sido por décadas leales a él. Las palabras de Francia han sido interpretadas de varias maneras. Hay quienes consideran que este es un paso en el lanzamiento de su plataforma política para las elecciones del 2026. Una foto en la que aparece con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sería una muestra de los acercamientos con unitarios, la coalición de partidos de izquierda que podría presentar un candidato a las elecciones. Y hay también quienes piensan que básicamente se sacó el clavo, porque más allá de los dedos en la llaga que puso o de la cantada de tabla, Francia Márquez también dejó en evidencia que en el gobierno de Gustavo Petro la han maltratado. Es decir, el mismo presidente que se llena la boca descalificando a muchos como esclavistas y del que se le hincha el pecho diciendo que es el gran defensor de los afros, a la hora de la verdad solo se ha quedado en propaganda porque la figura más simbólica hoy de la comunidad afro del país no le ha dado el trato que se merece. Por favor, dejen sus comentarios de esa importante columna editorial del Diario El Colombiano del 9 de febrero de 2025, titulado La cantada de tabla de Francia. Vamos a terminar con esta nota de diario La Opinión en su portal laopinion.co titulada Gustavo Petro y Francia Márquez, consecuencias de una ruptura de relaciones. Esta semana que termina será considerada para el presidente Gustavo Petro como una de las peores en su gobierno. Lo que parecía una alianza sólida entre Gustavo Petro y Francia Márquez en favor de las comunidades más desprotegidas y amenazadas del país, aquel 19 de junio de 2022, cuando celebraban su victoria en las elecciones presidenciales, menos de 3 años después ya parece haberse desmoronado por completo. Esta semana que termina será considerada para el presidente Gustavo Petro como una de las peores en su gobierno. Lo que fue una decisión de transparencia, según el gobierno, de transmitir el Consejo de Ministros terminó dejando al descubierto los mayores motivos de distanciamiento dentro del gabinete. Y uno de los mayores fue precisamente con la vicepresidenta, pues fue la primera en quejarse, en el momento en que le correspondió la palabra, del trato irrespetuoso, desde su punto de vista, que ha recibido de la hasta hace pocas semanas directora del DAPRE, Laura Sarabia, y de su modestia por la llegada de Armando Benedetti al cargo de jefe de gabinete. Para Enrique Serrano, profesor de política de la Universidad de Rosario, aunque Petro y Francia entraron juntos al gobierno, desde el inicio se veía que Márquez tenía una visión de cambio distinta a la del mandatario, sumada a su inexperiencia en el manejo político. Muestra que claramente no ha logrado ni una pequeña parte y que, además, no estaba de ninguna manera preparada para ese cargo de ministra en un ministerio que no debía ni nacer como el Ministerio de la Igualdad, tan difuso en sí mismo, señala. Agrega que esa visión diferente, sumada al trato de Petro y su actitud de no escuchar otros puntos de vista, muestran un divorcio inmenso desde el comienzo. Y ahora cuando el gobierno empieza a claudicar, se notan las diferencias mucho más agudas y casi dramáticas. Serrano señala que aunque en Colombia nunca está claro lo que hace un vicepresidente, existen casos como en el gobierno Duque, el de Uribe o el de Santos, donde se demuestra esa unión y se han hecho varias cosas. Pero en este gobierno, Petro, siendo personas tan discordantes, incluso enemigas entre sí, y pertenecientes a culturas que no tienen nada que ver, pues la labor del vicepresidente es nula, y no se ve en lo que ha pasado estos 3 años y además como ministro. Todos estos asuntos han conducido a un diálogo de sordos y eso seguramente continuará.
el año y medio que queda. Tras estas fragilidades puestas en la palestra pública de Petro, entre Petro y Márquez, surgen varios cuestionamientos en torno a cuál sería el futuro de la vicepresidenta y de las consecuencias que tendrá este cada vez mayor distanciamiento. Expertos consultados señalan que no ven posible en estos momentos la renuncia de Márquez como ministra y vicepresidenta, pero sí podrían ver algunos cambios frente a su futuro en el gobierno, como lo señala el docente y analista político Carlos Andrés Arias. Sobre su futuro todo depende de su comportamiento político y en términos de opinión. Si ella sigue la línea de los pronunciamientos que mantuvo en el Consejo de Ministros, sería posible que ella recuperara algo de favorabilidad y buena reputación con la que inició este gobierno, y que le permitió al gobierno de Gustavo Petro tener un plus y un atributo de valor, señaló. Arias sostiene que, aunque ella es igual de culpable que el presidente sobre esta imagen negativa del gobierno en muchos aspectos, incluyó la creación del Ministerio de la Igualdad, y hasta de no tener mayor responsabilidad de decisión en favor de comunidades más vulnerables, un cambio de su discurso podría beneficiarla a ella y mejorar un futuro interés para las elecciones del año 2026. Si ella logra de alguna forma señalar que no está de acuerdo con muchas de las acciones y comportamientos del presidente y de los que hoy están rodeando la cúpula del palacio, es posible que ella recupere algo de esa favorabilidad inicial, asegura. Y es precisamente este panorama electoral que podría generar una de las consecuencias de esta ruptura entre Petro y Márquez, puesto que la vicepresidenta tuvo una gran acogida en las urnas en las pasadas presidenciales por representar poblaciones vulnerables del país, situación que le podría restar al movimiento petrista del 2026. El pacto histórico reveló que era un partido con seres muy distintos entre sí, incluyendo Francia y Petro. Y lo que va a pasar de aquí al 2026 es que se va a hacer más evidente esa dispersión entre los petristas, santistas y hasta los francistas que seguramente existen en el Cauca y en ciertas regiones de Colombia, señala el analista Serrano. Agrega que Petro quedaría en el borde de perder ese apoyo del movimiento negro que apoya a Francia Márquez, pero que en ese momento todos están dispersos y excepcionados.